Entré nuevo a las clases de la universidad, y todos me trataron con desprecio por ser de bajos recursos, pero se quedaron con la boca abierta luego de saber que era millonario. El primer día en la universidad siempre es un desafío. Para algunos, es un emocionante comienzo, una oportunidad de hacer amigos, aprender y abrirse camino en la vida. Para mí, fue un recordatorio de cómo las apariencias importaban más de lo que deberían. Caminé por los pasillos de la facultad con mi mochila vieja al hombro. No tenía ropa de marca ni un teléfono de última generación, lo que me diferenciaba instantáneamente de la mayoría de mis compañeros. La universidad a la que había ingresado era conocida por su prestigio, pero también por estar llena de estudiantes de familias adineradas. Yo era una anomalía, alguien que había conseguido entrar gracias a una beca y no por conexiones o apellido. Desde el momento en que pisé el campus, sentí las miradas sobre mí. Susurros en los pasillos, miradas de arriba abajo y expresiones de desdén. Algunos incluso rieron disimuladamente cuando vieron mis zapatos gastados. No fue difícil notar el desprecio en sus ojos. Para ellos, no encajaba. Me dirigí al aula de mi primera clase, matemáticas avanzadas. Me senté en la parte trasera, tratando de pasar desapercibido. A mi lado, un grupo de estudiantes conversaban animadamente sobre las vacaciones que habían pasado en Europa, los autos nuevos que habían recibido y las cenas en restaurantes exclusivos. Sentí que mi presencia no era bienvenida. ¿Y tú, dónde pasaste el verano?, preguntó uno de ellos, un chico rubio con un reloj que probablemente costaba más que mi casa. Trabajando, respondí sin mucho interés. Se rieron entre ellos, como si mi respuesta hubiera sido una broma. Vaya, qué emocionante, dijo una chica con tono burlón. ¿En un restaurante de comida rápida? Algo así, contesté sin entrar en detalles. No les debía explicaciones y tampoco tenía interés en discutir con ellos. La clase comenzó y traté de concentrarme en la lección, pero la incomodidad no desaparecía. Cada cierto tiempo, notaba que me observaban y susurraban entre ellos. No necesitaba escuchar para saber que hablaban de mí. Al salir de la clase, decidí dar un paseo por el campus. A pesar de todo, la universidad era impresionante. Grandes edificios, jardines bien cuidados y tecnología de punta en cada aula. Sabía que tenía el derecho de estar ahí, que me había ganado mi lugar con esfuerzo, pero eso no evitaba que me sintiera fuera de lugar. Me dirigí al comedor universitario para almorzar. Mientras hacía fila para comprar un sándwich, escuché más comentarios. Mira su ropa, parece de segunda mano, murmuró alguien detrás de mí. Seguro es una beca del gobierno, agregó otro con tono despectivo. Respiré hondo e ignoré los comentarios. Sabía que no podía cambiar la mentalidad de aquellos que veían el dinero como un sinónimo de valor personal. Me senté en una mesa apartada, lejos de las miradas de superioridad. Mientras almorzaba, observé cómo los grupos de estudiantes se reunían en mesas lujosas, sacando sus dispositivos de última generación y comparando las marcas de sus relojes o mochilas. Todo giraba en torno al estatus. Nadie parecía interesado en conocerme más allá de mi apariencia. Un profesor se acercó a la mesa donde estaba comiendo y me sonrió amablemente. ¿Eres el nuevo estudiante de beca?, preguntó. Asentí. Escuché que tienes un expediente impresionante. Felicidades por haber ingresado, agregó con sinceridad. Agradecí sus palabras. Fue la primera interacción amable que tuve en todo el día. Pero también me di cuenta de algo importante. Lo que realmente importaba era mi esfuerzo y dedicación, no lo que los demás pensaran de mí. Sin embargo, en mi interior, sabía algo que ellos no. Yo no necesitaba su aprobación ni su respeto inmediato. Porque, aunque ellos creyeran que era pobre, la verdad era que mi familia poseía una fortuna que ni siquiera podían imaginar. Y pronto, lo descubrirían. Ese día, mientras observaba cómo me despreciaban por mi apariencia, decidí que no solo demostraría mi valor académico, sino que también haría que se tragaran todas sus palabras. Sería paciente, esperaría el momento indicado. Pero cuando la verdad saliera a la luz, se quedarían con la boca abierta. Los días siguientes no fueron muy distintos del primero. Cada vez que caminaba por los pasillos, notaba las miradas sobre mí. No eran de curiosidad ni interés, sino de juicio. Parecía que la universidad tenía sus propias reglas no escritas, y yo, sin duda, estaba violándolas solo con mi presencia. En cada salón de clases, los mismos comentarios susurrados llegaban a mis oídos. ¿Cómo habrá entrado aquí?, murmuró una chica de cabello oscuro a su amiga. Seguro es un caso especial de beca. No durará mucho,
respondió la otra, como si estuviera convencida de que yo no pertenecía ahí. Aunque pretendía ignorarlos, no podía evitar sentirme observado. En la cafetería, si me sentaba en una mesa, todos parecían preferir otras, dejando un espacio alrededor de mí. Si intentaba participar en las conversaciones en clase, mis opiniones eran ignoradas o respondidas con miradas de indiferencia. Lo más curioso era que ninguno de ellos sabía realmente nada sobre mí. Me habían etiquetado por mi ropa, mi falta de objetos costosos y mi actitud reservada. No sabían que había viajado más que la mayoría de ellos, que hablaba varios idiomas y que mi inteligencia no estaba determinada por mi cuenta bancaria. Un día, en la biblioteca, intenté sacar unos libros para una investigación. Me acerqué al mostrador y la chica que trabajaba allí, con un tono apenas disimulado de desinterés, me preguntó: ¿Estás seguro de que necesitas estos libros? Son algo avanzados. La miré fijamente y asentí. Sí, son exactamente los que necesito. Ella se encogió de hombros y los registró en el sistema. Cuando me fui, escuché a un par de estudiantes reírse entre ellos. Dudo que entienda la mitad de lo que está en esos libros, comentó uno. Me detuve por un momento, pero decidí seguir adelante. Sabía que pronto tendría mi oportunidad para demostrarles lo equivocados que estaban. Lo que ellos no sabían era que no solo entendía los libros, sino que, en realidad, podía haberlos comprado todos sin problema alguno. Esa noche, mientras revisaba mis apuntes en mi apartamento, sonreí con determinación. Aún no era el momento de revelar la verdad, pero sabía que ese día llegaría. Y cuando lo hiciera, se quedarían sin palabras. Al día siguiente, durante una clase de economía, el profesor lanzó una pregunta sobre inversiones y mercados financieros. Nadie pareció tener una respuesta clara, así que decidí intervenir. En realidad, si consideramos las tendencias recientes, las criptomonedas han generado más rentabilidad en los últimos años en comparación con inversiones tradicionales, dije con seguridad. Todos me miraron, sorprendidos. Interesante punto, dijo el profesor. ¿Podrías desarrollarlo? Asentí y expliqué cómo mi familia había manejado inversiones de manera diversificada, aplicando estrategias de largo plazo. Al terminar, noté cómo algunos de los que antes me menospreciaban ahora me miraban con curiosidad, aunque todavía con incredulidad. Después de la clase, un estudiante se acercó a mí con una sonrisa burlona. Vaya, no esperaba que supieras tanto de inversiones. ¿Dónde aprendiste eso? ¿En un tutorial de internet? Dijo con sarcasmo. Le devolví la mirada con calma. Algo así, respondí, sin revelar más de lo necesario. No necesitaba demostrar nada aún. Pero pronto, tendrían todas sus respuestas, y entonces, su actitud cambiaría radicalmente. A pesar de mi intervención en clase, la actitud de mis compañeros no cambió de inmediato. Si acaso, pareció intensificarse. Algunos parecían molestos de que hubiera sabido tanto sobre inversiones, como si no pudiera permitirme ese tipo de conocimientos. Otros simplemente me ignoraban por completo, como si mi existencia no mereciera ser reconocida. En la cafetería, las cosas seguían igual. Me sentaba solo, observando a los grupos bien definidos en cada mesa. No era solo que no me incluyeran, sino que parecía haber una barrera invisible que me mantenía al margen. Cualquier intento de integrarme era recibido con miradas frías y respuestas cortantes. Quizás deberías buscar amigos en otro lado, comentó una chica cuando intenté sentarme en una mesa donde quedaba un espacio libre. Tal vez en una universidad menos exclusiva, agregó otro con una sonrisa burlona. Decidí no insistir. No iba a mendigar aceptación de personas que solo valoraban el dinero y el estatus. Las cosas se pusieron peores cuando hubo una reunión de grupo para un proyecto de clase. El profesor nos dividió en equipos al azar, y cuando mis compañeros vieron que estaban conmigo, sus expresiones lo dijeron todo. Supongo que tendremos que hacer el trabajo nosotros solos, dijo uno de ellos con fastidio. Lo único que puede aportar es conseguir fotocopias, comentó otro en voz baja, pero lo suficiente para que lo escuchara. Fingí no oírlos y decidí hacer mi parte del trabajo sin depender de ellos. Sabía que al final, sería mi esfuerzo el que hablaría por mí. Mientras tanto, observaba cómo todos se rodeaban de sus amigos, compartían invitaciones a fiestas exclusivas y hablaban de sus fines de semana en yates o clubes privados. La exclusión que sufría no era solo por mi aparente situación económica, sino porque, para ellos, yo no pertenecía a su mundo. Lo que ellos no sabían era que, si quisiera,
podría haber organizado una fiesta en un hotel de lujo con más exclusividad de la que ellos podrían imaginar. Pero no era el momento de demostrar nada. Todavía. Un día, mientras caminaba por el campus, escuché a un grupo hablar sobre una reunión privada. No me sorprendía que no me invitaran, pero lo que llamó mi atención fue el hecho de que mencionaron a un inversor importante que estaría presente. Alguien con quien yo ya había compartido mesa en reuniones de negocios sin que ellos lo supieran. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que el momento de cambiar la percepción que tenían de mí estaba más cerca de lo que pensaba. Esa misma tarde, decidí pasar más tiempo en la biblioteca, sumergiéndome en libros sobre finanzas y negocios. Si algo iba a diferenciarme de ellos, sería mi conocimiento y habilidades, no mi riqueza. No tenía que demostrar que tenía dinero, solo que era más competente que cualquiera de ellos. Durante una clase de debate sobre economía global, se abrió la oportunidad perfecta para hablar. El problema con las inversiones tradicionales, dije en voz alta, es que la mayoría de las personas solo siguen tendencias sin entender realmente cómo funcionan los mercados. El aula se quedó en silencio. Los mismos que solían ignorarme me miraban con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Y tú qué sabes sobre inversiones?, preguntó uno con una sonrisa burlona. Sonreí levemente. Más de lo que crees. Ese día, algo cambió. Ya no solo era el chico invisible con ropa sencilla. Empezaban a notar que, quizás, no era quien ellos pensaban. La exclusión continuó durante varias semanas. Ya no me afectaba tanto como al principio, pero la incomodidad seguía ahí. Me había acostumbrado a la indiferencia, a las miradas de desprecio y a los comentarios murmurados a mis espaldas. Sin embargo, un día ocurrió algo que lo cambió todo. Era viernes por la tarde cuando el profesor de economía anunció que tendríamos que hacer una presentación en equipo sobre estrategias de inversión. No me sorprendió que mis compañeros se repartieran rápidamente en grupos sin siquiera considerarme. Al final, quedé en un equipo que claramente me había aceptado por descarte. Bueno, al menos no nos tocó lo peor, susurró uno de mis compañeros, sin molestarse en disimular. Me limité a sonreír y a sentir. Sabía que no importaba lo que pensaran en ese momento, lo único que realmente contaba era el resultado. La presentación era en 2 semanas y decidí hacer mi parte con excelencia. Mientras ellos apenas aportaban ideas básicas sacadas de artículos en Internet, yo analicé informes financieros reales y construí una estrategia detallada que dejaba en evidencia su falta de conocimiento. Cuando llegó el día de la presentación, mis compañeros parecían confiados. Habían preparado diapositivas llamativas, pero con información vacía. Cuando llegó mi turno de hablar, desplegué gráficos y explicaciones técnicas con una seguridad que dejó a todos en silencio. El profesor sonrió y asintió. Interesante análisis, comentó. No esperaba este nivel de profundidad en la exposición. ¿Cómo obtuviste estos datos? Me encogí de hombros con una sonrisa. Solo investigué más allá de lo superficial. Mis compañeros, que antes me ignoraban, ahora me miraban con incredulidad. Uno de ellos intentó atribuirse parte del mérito, pero el profesor lo interrumpió. Está claro quién hizo el verdadero trabajo aquí. Por primera vez, sentí que la percepción sobre mí comenzaba a cambiar. Ya no era solo el chico que nadie quería en su grupo, ahora era alguien que no podían ignorar. Después de la clase, algunos estudiantes se acercaron a preguntarme más sobre mis conocimientos en inversiones. Al parecer, mis palabras habían despertado cierta curiosidad. Sin embargo, no todos reaccionaron bien. Algunos, en lugar de aceptar que me habían juzgado mal, parecían molestos por haber sido opacados por alguien que, según ellos, no debía estar ahí. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado en mi correo institucional. Era del profesor de economía, felicitándome por mi análisis y preguntándome si estaba interesado en unirme a un grupo de investigación sobre mercados financieros. Leí el mensaje varias veces, asegurándome de que no era una broma. Unirme a un grupo así significaba acceder a más recursos, conocer personas influyentes y, sobre todo, demostrar aún más mis habilidades. Cuando llegué a la cafetería esa noche, noté que algunas personas me observaban diferente. No todos con respeto, pero al menos con cierta curiosidad. Algunos, los que antes se burlaban de mí, parecían incómodos. Esa noche, en mi departamento, reflexioné sobre lo que había ocurrido. Había conseguido algo que ninguno de ellos esperaba. Reconocimiento basado en mérito y no en apariencia o estatus social. Pero esto era solo el principio. Ahora, tenía una oportunidad única para demostrar que no solo pertenecía a ese lugar,
sino que estaba ahí para sobresalir. Aceptar la invitación al grupo de investigación fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. No solo me permitió rodearme de personas realmente apasionadas por la economía, sino que también me dio acceso a información y contactos que cambiarían mi futuro en la universidad. Las reuniones eran intensas. Se discutían temas que iban más allá del contenido de nuestras clases y que requerían una comprensión profunda del mercado financiero. Me esforcé al máximo para destacar, y no pasó mucho tiempo antes de que mis aportes comenzaran a ser reconocidos. Un día, mientras discutíamos sobre estrategias de inversión, el profesor mencionó que habría una competencia interna donde los estudiantes podrían presentar sus propios proyectos ante un panel de empresarios y expertos en el campo. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Decidí trabajar en una propuesta innovadora basada en un modelo de inversión automatizado. Pasé noches enteras refinando mi idea, asegurándome de que cada detalle estuviera perfectamente estructurado. Sabía que era mi momento de demostrar lo que podía hacer. Mientras tanto, el ambiente con mis compañeros de clase seguía cambiando. Algunos seguían viéndome con desprecio, pero otros comenzaban a reconocerme como alguien con verdadero talento. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió unos días antes de la competencia. Uno de los estudiantes más influyentes de la universidad, alguien que nunca antes me había dirigido la palabra, se me acercó en la biblioteca. «Escuché que participarás en la competencia de inversión», dijo con tono neutro. «¿Puedo ver tu propuesta?» Lo miré con cautela. Sabía que muchos de ellos no tenían las mejores intenciones, así que respondí con una sonrisa educada. «Lo siento, prefiero mantenerla reservada hasta la presentación». Él sonrió con suficiencia y asintió. «Bueno, suerte entonces». Al día siguiente, escuché rumores de que algunos de los participantes estaban tratando de modificar sus proyectos en el último momento. No me preocupó demasiado. Sabía que mi trabajo era sólido y que nadie podía copiar lo que realmente no entendía. Finalmente, el día de la competencia llegó. Me paré frente al panel de jueces y comencé mi presentación. Expuse mi idea con claridad, respaldándola con datos concretos y estrategias bien definidas. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que uno de los jueces hablara. «Esto es brillante. ¿Cómo desarrollaste esta propuesta?» Sonreí con confianza. «He estado estudiando el mercado durante años. Solo apliqué lo que sé». Al final del evento, mi nombre fue anunciado como uno de los ganadores. Miré hacia el público y vi a algunos de mis compañeros con expresiones de incredulidad. Ya no podían ignorarme ni despreciarme como antes. Ese día marcó un punto de inflexión. Ya no era solo un estudiante más. Ahora, tenía la atención de personas que realmente importaban. Después de la ceremonia de premiación, varios empresarios se acercaron a felicitarme. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un traje impecable, me entregó su tarjeta. «Me gustaría que vinieras a nuestra próxima reunión de inversores. Creo que tienes un talento que no podemos ignorar», dijo con una sonrisa. Asentí, agradeciendo la oportunidad. Mientras caminaba por el campus, noté cómo aquellos que antes me despreciaban ahora me miraban con una mezcla de asombro y confusión. Algunos incluso intentaron acercarse para felicitarme, pero no podía evitar preguntarme si su interés era genuino o solo una estrategia para acercarse a alguien que ahora consideraban valioso. Esa noche, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. En cuestión de semanas, pasé de ser ignorado y menospreciado a convertirme en alguien que todos querían conocer. Pero aún no era el momento de revelar toda la verdad. Quería que el cambio fuera aún más impactante cuando finalmente descubrieran quién era en realidad. Y estaba seguro de que ese momento llegaría muy pronto. El impacto de la competencia aún se sentía en el ambiente universitario. No solo había ganado reconocimiento entre los profesores y empresarios, sino que también mis compañeros comenzaron a verme con otros ojos. Aunque algunos aún mostraban incredulidad, otros intentaban acercarse, buscando entablar conversación como si nunca me hubieran menospreciado. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la biblioteca, mi teléfono sonó. Era una llamada inesperada de uno de los jueces del concurso. «Tu presentación me impresionó», dijo con voz segura. «Me gustaría invitarte a una reunión privada con algunos de nuestros inversionistas. Podría ser una gran oportunidad para ti». Acepté sin dudarlo. Sabía que este momento podría cambiarlo todo. Pero lo que no esperaba era que la noticia de mi invitación se filtrara en la universidad. De repente, todos querían saber qué estaba pasando. ¿Cómo consiguió una oportunidad así?
Escuché murmurar a un grupo de compañeros en la cafetería. Debe haber tenido suerte, o tal vez no es quien dice ser, dijo otro con suspicacia. El rumor se extendió rápidamente. Algunos comenzaron a investigar sobre mí, tratando de encontrar información sobre mi pasado. Pero fue en esa misma búsqueda donde ocurrió lo inesperado. Alguien descubrió mi verdadera identidad. Un estudiante del grupo de economía encontró una entrevista antigua de mi familia en una revista de negocios. En ella, se hablaba de nuestro imperio financiero y de cómo habíamos mantenido un perfil bajo a lo largo de los años. La información se compartió en un chat grupal, y en cuestión de horas, todos sabían la verdad. La reacción fue inmediata. Algunos no podían creerlo, otros sintieron vergüenza por cómo me habían tratado, y los más oportunistas intentaron acercarse de inmediato. No tenía idea de que eras, bueno, rico, dijo un compañero con una risa nerviosa. Si lo hubiéramos sabido antes, murmuró otro, sin darse cuenta de lo que realmente estaba diciendo. Ya no era el chico becado al que todos menospreciaban. Ahora, era alguien que de repente consideraban digno de su respeto. Pero lo más irónico de todo era que mi conocimiento y esfuerzo seguían siendo los mismos que antes. A lo largo del día, varias personas intentaron entablar conversación conmigo, incluso aquellas que me habían ignorado por completo en los primeros meses de clases. Algunos me pedían consejos sobre inversiones, otros simplemente querían conocerme mejor. El cambio de actitud fue tan repentino que no pude evitar sonreír para mis adentros. La hipocresía de algunos era evidente, y no podía evitar preguntarme qué habrían hecho si nunca hubieran descubierto la verdad. Esa tarde, recibí una invitación a una reunión social organizada por uno de los estudiantes más influyentes del campus. Antes, ni siquiera me habrían considerado para este tipo de eventos. Ahora, parecía que todos querían estar cerca de mí. Decidí asistir, no porque me interesara su compañía, sino porque quería ver hasta qué punto estaban dispuestos a cambiar su trato hacia mí ahora que conocían mi verdadera situación. Cuando llegué, fui recibido con sonrisas y saludos efusivos. Varias personas se acercaron de inmediato, intentando iniciar conversación, halagando mi desempeño en la competencia y preguntándome sobre mis futuros proyectos. Siempre supe que tenías potencial, dijo alguien que, hasta hace poco, ni siquiera me miraba en los pasillos. Asentí con una sonrisa educada, pero en mi interior sabía que sus palabras no eran sinceras. No era mi talento lo que les importaba, sino mi dinero. Esa noche, mientras caminaba por el campus, supe que finalmente había llegado el momento que tanto había esperado. Había demostrado quién era sin necesidad de revelar mi fortuna. Pero ahora que la verdad estaba afuera, vería quiénes realmente valían la pena. El día después de que mi verdadera identidad se revelara, la universidad se convirtió en un espectáculo. Desde el momento en que entré al campus, las miradas se posaron en mí de una manera completamente diferente. Ahora, en lugar de desprecio o indiferencia, había asombro, curiosidad y, en algunos casos, incluso admiración forzada. En los pasillos, los susurros no cesaban. ¿Viste lo que salió en el chat?, murmuró alguien. No puedo creer que haya estado entre nosotros todo este tiempo y no lo supiéramos, agregó otro. Las personas que antes apenas me reconocían ahora me saludaban con entusiasmo exagerado. De repente, recibía invitaciones a eventos, propuestas de colaboración y hasta solicitudes de amistad en redes sociales de aquellos que antes me evitaban. Uno de los que más me sorprendió fue el grupo de estudiantes que solía burlarse de mí. De la noche a la mañana, su actitud cambió por completo. Me encontré con uno de ellos en la cafetería y, con una sonrisa falsa, me dijo: «Hey, no hemos tenido oportunidad de hablar bien. Deberíamos salir algún día, ¿no crees?». No pude evitar sonreír con ironía. ¿Salir? ¿Cómo amigos?, pregunté, fingiendo confusión. Claro, siempre me pareciste interesante, pero ya sabes, el tiempo y las clases, balbuceó. Asentí sin comprometerme, sabiendo perfectamente que su repentino interés no era genuino. Más tarde, durante una clase de economía, el profesor hizo una mención indirecta a mi caso mientras hablaba sobre percepciones y prejuicios en el mundo financiero. Es curioso cómo las personas juzgan sin conocer la verdadera historia de alguien. A veces, aquellos que parecen menos tienen más conocimiento y capacidad que los que lo aparentan todo, dijo, lanzándome una mirada significativa. Varios estudiantes desviaron la vista, incómodos. Algunos bajaron la cabeza, probablemente recordando sus propios comentarios hacia mí en el pasado. La tarde transcurrió con más conversaciones forzadas,
personas tratando de acercarse y otros simplemente observando a distancia, sin saber cómo actuar. Algunos aún no aceptaban la verdad y murmuraban que debía haber alguna trampa o que simplemente tuve suerte. Al final del día, me encontré con Mariana, una de las pocas personas que me había tratado con amabilidad desde el principio. Me miró con una sonrisa ligera y me dijo: «Así que siempre fuiste un pez gordo y nunca lo dijiste». Reí levemente y asentí. No creí que fuera importante. «Para los demás lo es», respondió. «Ahora de repente todos quieren conocerte. Pero, ¿qué piensas hacer?». Me quedé en silencio por un momento. La verdad es que no lo sabía. Una parte de mí quería ignorarlos, seguir como si nada hubiera cambiado. Pero otra parte quería aprovechar la oportunidad para demostrar que lo que realmente importaba no era el dinero, sino lo que una persona era capaz de hacer con él. Esa noche, mientras caminaba por el campus, me di cuenta de que el cambio de actitud de la gente no me sorprendía. Lo que sí me interesaba era ver quienes realmente estaban dispuestos a aceptarme por lo que era y quienes solo veían en mí una oportunidad para su propio beneficio. Había llegado el momento de separar lo real de lo falso. En los días siguientes, la diferencia en la actitud de mis compañeros se hizo más evidente. Algunos intentaban acercarse como si siempre hubiéramos sido amigos, mientras que otros simplemente me ignoraban, tal vez avergonzados por cómo me habían tratado antes. Los oportunistas eran los más fáciles de identificar. Ahora me invitaban a sus reuniones exclusivas, me hablaban con una amabilidad exagerada y mostraban un repentino interés en mis opiniones. «Oye, deberíamos hacer un proyecto juntos», me dijo un estudiante que jamás me había dirigido la palabra. «Sí, claro», respondí sin comprometerme. Por otro lado, algunos compañeros que antes eran hostiles hacia mí optaron por mantenerse a distancia. Era evidente que su orgullo les impedía aceptar que me habían juzgado mal. Otros, en cambio, desaparecieron por completo, evitando cualquier contacto conmigo. Mariana, que siempre había sido sincera conmigo, se sentó a mi lado en la cafetería y observó la escena con una sonrisa divertida. «Ahora tienes a medio campus queriendo ser tu amigo», dijo con ironía. «Sí, curioso, ¿no?», respondí mientras tomaba un sorbo de café. «Supongo que ahora es cuando te das cuenta de quienes valen la pena y quienes solo están aquí por interés». Asentí. La diferencia entre quienes se acercaban genuinamente y quienes lo hacían por conveniencia era clara. No me molestaba, pero tampoco pretendía caer en su juego. Esa tarde, mientras caminaba por el campus, un antiguo compañero de grupo en un proyecto pasado me interceptó. «Escucha, sé que antes no fui muy amable contigo, pero creo que podríamos empezar de nuevo», dijo, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y esperanza. «No guardo rencores», respondí, «pero tampoco olvido». Él asintió, entendiendo el mensaje. El cambio en la actitud de la gente no se detuvo ahí. Algunos de los que antes me ignoraban ahora me pedían ayuda en clases, queriendo aprovechar mis conocimientos. Otros intentaban impresionarme con historias sobre sus conexiones y proyectos futuros, esperando que me interesara en colaborar con ellos. Lo más sorprendente fue cuando un grupo de estudiantes me invitó a una fiesta exclusiva en una mansión. Antes, ni siquiera me habrían considerado. Ahora, actuaban como si siempre hubiéramos sido cercanos. «Será una gran oportunidad para conectar con la gente correcta», dijeron con sonrisas forzadas. Decliné educadamente. No necesitaba probar nada a nadie. Sin embargo, no todos buscaban aprovecharse de mi situación. Algunos compañeros que antes ni siquiera notaba comenzaron a acercarse con intenciones genuinas. Personas que no estaban interesadas en mi dinero, sino en conocerme realmente. Mariana tenía razón. Este era el momento de identificar quienes valían la pena y quienes solo estaban ahí por conveniencia. Con el tiempo, la emoción por mi revelación comenzó a calmarse. Algunos se quedaron, otros se alejaron, y yo aprendí una lección valiosa sobre las verdaderas intenciones de las personas. Pero aún quedaba algo por resolver, como quería enfrentar esta nueva etapa de mi vida universitaria. Y tenía claro que, esta vez, no dejaría que nadie decidiera por mí. Con todo lo que había sucedido en las últimas semanas, me di cuenta de que había llegado el momento de cambiar mi enfoque. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. La forma en que mis compañeros actuaron antes y después de descubrir quién era realmente me había dado una perspectiva distinta de la vida universitaria y del mundo en general. Decidí dejar de preocuparme por la opinión de los demás y centrarme en lo que realmente me interesaba. Ya no intentaría encajar en grupos que solo me aceptaban por conveniencia. En su lugar,
me enfoqué en fortalecer las relaciones con las personas que realmente me habían tratado bien desde el principio, como Mariana. Veo que ya no te afectan las miradas o los susurros, dijo ella mientras caminábamos por el campus. Ya no tienen poder sobre mí, respondí con una sonrisa. Mi nueva actitud sorprendió a muchos. Ya no buscaba aceptación ni atención, pero eso solo hizo que más personas quisieran acercarse a mí. Los rumores sobre mis conexiones con empresarios y mis conocimientos en finanzas seguían creciendo, pero ya no les daba importancia. En las clases, mi confianza aumentó. Participaba sin temor, compartía mis ideas y, cuando algún profesor pedía voluntarios para proyectos o exposiciones, me ofrecía sin dudarlo. No por demostrar algo, sino porque realmente disfrutaba aprender y aplicar mis conocimientos. Uno de los cambios más notorios fue mi relación con los profesores. Ahora me veían como un estudiante destacado y no solo como un becado con suerte. Me invitaron a participar en más eventos académicos, y en poco tiempo, conseguí una pasantía en una firma de inversiones reconocida. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando un grupo de estudiantes intentó desafiarme en un debate financiero. Antes, me habrían ignorado por completo. Ahora, querían demostrar que ellos también sabían. Si tanto presumes de tus conocimientos, ¿por qué no nos das una demostración?, dijo uno de ellos con tono desafiante en medio de la cafetería. No tengo nada que demostrar, respondí tranquilo, pero si quieres debatir sobre inversiones, podemos hacerlo en la próxima competencia académica. Los que estaban cerca nos miraron expectantes. El otro estudiante asintió, aunque no parecía muy convencido. En el fondo, sabía que mi preparación hablaba por sí sola. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no me preocupaba lo que los demás pensaran de mí. Me di cuenta de que la universidad no era solo un lugar de estudios, sino también una prueba de carácter. Mientras algunos seguían intentando acercarse por interés, otros comenzaron a tratarme con un respeto más genuino. Una tarde, Mariana y yo estábamos en la biblioteca cuando un profesor se acercó. He notado tu crecimiento estos últimos meses, dijo con una sonrisa. Me gustaría recomendarte para un programa de liderazgo en la universidad. Creo que podrías aprovecharlo bien. Acepté sin dudarlo. Sabía que era una gran oportunidad, pero también un recordatorio de todo lo que había logrado sin necesidad de aparentar algo que no era. Al salir de la biblioteca, Mariana me miró con una sonrisa. Parece que finalmente encontraste tu lugar aquí. Sí, asentí, pero no por el dinero, sino porque aprendí quién soy realmente. Con el tiempo, algunos de los que antes me despreciaban comenzaron a mostrarme respeto genuino. No todos, por supuesto, pero ya no me importaba. Yo había cambiado, y eso era lo único que realmente necesitaba. Había encontrado mi propia voz en la universidad, y eso valía más que cualquier fortuna. El tiempo pasó y con él llegaron nuevas experiencias. La universidad, que al principio parecía un lugar hostil, se convirtió en un espacio donde finalmente me sentía cómodo. No porque hubiera cambiado, sino porque aprendí a valorar lo que realmente importaba. Ya no me preocupaban las apariencias ni los prejuicios de los demás. Sabía quién era, lo que valía y lo que podía lograr sin la aprobación de nadie. Mis días se enfocaban en mis estudios, mis proyectos y en las personas que realmente importaban en mi vida. Mariana seguía a mi lado, siendo una de las pocas personas que siempre me había tratado con respeto y amabilidad desde el principio. ¿Te has dado cuenta de todo lo que cambió desde que llegaste aquí?, me preguntó un día mientras caminábamos por el campus. Sí, pero lo más importante es que yo también cambié, respondí con una sonrisa. Los estudiantes que antes me ignoraban o despreciaban ahora me veían con respeto, algunos con admiración y otros con una especie de arrepentimiento silencioso. Ya no me importaba su opinión. Aprendí que la validación de los demás no define quién eres. Mi experiencia en la universidad me enseñó una gran lección: el dinero puede abrir puertas, pero el carácter y el esfuerzo son lo que realmente dejan huella. No era mi fortuna lo que me hacía valioso, sino mi capacidad de aprender, crecer y no dejarme llevar por las apariencias. El día de mi graduación, mientras sostenía mi diploma en las manos, miré a mi alrededor y vi a todas las personas que formaron parte de este viaje. Algunas se quedaron, otras se alejaron, y muchas simplemente fueron lecciones en el camino. Al terminar la ceremonia, varios profesores se acercaron a felicitarme. Uno de ellos, el mismo que había elogiado mi desempeño en la competencia de inversiones, me sonrió y dijo: «Eres la prueba de que el esfuerzo y la inteligencia pesan más que cualquier prejuicio. Felicidades, joven». Agradecí sus palabras,
sintiéndome orgulloso de todo lo que había logrado. Mientras caminaba entre la multitud, me encontré con algunos de los compañeros que antes me miraban con desprecio. Ahora, sus expresiones eran diferentes, mezclas de sorpresa y respeto. Uno de ellos, el mismo que me había retado en la cafetería, se acercó con algo de vergüenza en el rostro. «Felicidades. Creo que juzgué mal las cosas al principio», admitió. Lo miré por un momento y asentí. «Gracias. Todos aprendemos algo en el camino». Al final, no guardaba rencor. Sabía que la vida se encargaba de poner todo en su lugar. Ahora, yo tenía un futuro brillante por delante y no permitiría que nada ni nadie lo opacara. Respiré profundo y sonreí. Sabía que esta era solo una etapa más en mi vida, pero una que nunca olvidaría. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tienes, sino quién eres y lo que decides hacer con ello.